Buenas tardes, mi nombre es Germán García, cursante de la materia Derecho Sucesoral. El día de hoy hablaremos sobre lo que son sucesiones testamentarias. Como primer punto, tendremos lo que es la revocación e ineficiencia del testamento. La revocación o ineficiencia del testamento se establecerá mediante una serie de disposiciones testamentarias. Esta serie de disposiciones testamentarias tendrá esencialmente un auge dentro de lo que es el Código Civil venezolano. Nuestro Código Civil venezolano establecerá primero la voluntad o la resolución que tenga la parte revocatoria. Esta parte revocatoria se entenderá como el placer o el principio que tenga el testamento como tal. El testamento será por parte del testador, que es aquella persona que establecerá siempre los parámetros de lineamientos que llevarán lo acorde al testamento. Por consiguiente, se establecerá una voluntad del testador. La voluntad del testador será aquella que tendrá la persona al momento de realizar el testamento. Este testamento tendrá una serie de disposiciones que serán aplicadas sobre el Código Civil venezolano. Nuestro Código Civil venezolano siempre estará declarado antes de un testamento. Siguiente, por favor. Tenemos estas disposiciones que vienen establecidas en lo que es el artículo 951 del Código Civil venezolano. Esta serie de disposiciones las establece mediante la tipificación de parámetros, aquellos parámetros que serán concebidos por nuestra ley venezolana. Esta ley venezolana viene aplicable sobre el Código Civil venezolano, que establece lo siguiente: para particulares quienes hayan hecho testamento o para personas que tengan hijos descendientes. Los hijos descendientes pueden ser hijos, abuelos, son aquellas personas que regirán el testamento. Aquellos testamentos son aquellas personas que serán llamados por el testador para su conveniencia. Tenemos también dentro del artículo 951 establece lo que corresponde a los hijos o descendientes. ¿Por qué se corresponde a hijos o descendientes? Ellos deben tener un conocimiento, un lapso mínimo de 5 años. Este lapso mínimo de 5 años, el testador deberá hacer conocimiento a sus hijos o descendientes sobre los problemas que vayan a tener mediante las condiciones que se establezcan dentro del testamento. Por consiguiente, tenemos unas disposiciones testamentarias. Estas disposiciones testamentarias estarán establecidas en nuestro Código Civil de Venezuela. Establecen del 954 al 958. Por consiguiente, vamos a tener el artículo 954. ¿Qué establece nuestro artículo 954? Establece la disposición testamentaria cuando caduca. La palabra caducar significa finalizar, terminar lo que es el proceso testamentario. El 955 establece la enajenación en su totalidad. La enajenación, en su palabra, es determinar lo que es el testamento como tal. En el 956, cuando el testador haya vendido con pacto de retracto. Un pacto de retracto significa la devolución o la arrogancia que pueda tener el testamento como tal al momento de tener sus descendientes. Tenemos el artículo 956, que es el legado. El legado es toda aquella disposición que puede dejar la persona. El artículo 958 tenemos cuando se hayan legado varias cosas. Es decir, que sobre el testamento no va a existir un solo legado, sino que van a existir una serie de legados, los cuales van a estar concebidos por las disposiciones del testador. Tenemos las sucesiones por representación. Este punto es muy importante porque este punto es el que conlleva a un representante o a un representado a tener las disposiciones legales o disposiciones testamentarias que puede establecer en este punto. Es el llamamiento que hace el testador a un segundo heredero. Establecemos una serie de herederos, pero se establece también que puede haber un segundo heredero. Esto es lo que llamamos una representación sucesoral. Esta representación sucesoral, para el caso del primero, no tenga efecto. ¿Por qué? Porque si tenemos un heredero del primer plano y el primer heredero no puede suceder, dentro del testamento se establecerá una representación en segundo plano. Por consiguiente, esta representación es una ficción legal, como lo establece nuestro derecho de sucesiones. ¿Por qué hablamos de ficción legal? Se supone que la persona tiene lugar en el consiguiente grado de parentesco. Una persona en un consiguiente grado de parentesco no es una persona que tenga el primer grado de afiliación sobre el testador. Siguiente, por favor. Tenemos la fundamentación legal de las sucesiones por representación. Todos estos puntos se establecen por fundamentaciones legales. Aquellas fundamentaciones legales son las que están tipificadas o establecidas en la ley venezolana. Por consiguiente, aquí establecemos nuestro Código Civil venezolano. Primero tenemos el artículo 959, que establece puede sustituirse en primero o en último grado para personas de heredero legalitario. Estas personas que hablan de primero o último
establece sobre lo que anteriormente, o el punto que estábamos tratando anteriormente, sobre lo que era el proceso legalitario. El proceso legalitario o proceso de sucesión es aquel que se va a representar por una primera o una última persona llamada representante. En el artículo 960 se establece que la sucesión ha expresado solamente uno de dos casos. Por esa razón, establecemos que si no se tiene la primera persona, se establecerá la ficción de una segunda persona como tal. Por esta razón, si el primero llamado no quiere o no puede obtener la herencia del legado, establecemos que si la primera persona que ha sido llamada a suceder el testamento o a obtener el testamento como tal no quiere o no quiere tener la responsabilidad o la obligación de obtenerlo, se establecerá una segunda persona que siempre esté dentro del plano de herencia o el plano legalitario. Siguiente, por favor. La representación. Normalmente hablamos de representación cuando una persona se establece como una figura representante dentro de un proceso. Esta figura representante la estableceremos aquí en lo que son las sucesiones. ¿Por qué? Porque aquí se establece como una ficción legal por la cual se supone vivo el representante. Un representante dentro de la sucesión siempre debe estar en el plano, como lo llama aquí como lo tipifica la ley, en el plano vivo, en el plano que la persona debe estar completamente activa, a fin de que el llamado representante reciba los derechos correspondientes. Dentro del testamento se habla de derechos. Todas las personas que reciban un testamento son acreedores de derechos, pero también pueden tener obligaciones dentro del mismo plano. Ya esto vamos a llamar una diferencia entre la sustitución y la representación. Anteriormente se había hablado de lo que era una representación. La representación se establecía como una ficción dentro de un segundo plano. Aquí tenemos una diferencia porque tenemos la sustitución y la representación. La representación es una figura propia de la sucesión intestada. Hablamos de la representación como una figura propia dentro del plano intestado, dentro del reconocimiento que tenga el testador dentro de un plano intestado. Por esta razón, se establecen unas características dentro de la sucesión testada. Para el momento, el testador o el que hace el testamento debe tener en consideración una serie de características que desarrollen como tal el proceso testamentario. En el derecho a la representación existe una sola declaración, que es la declaración del causante. ¿Quién es el causante? La persona que va a representar como tal el testamento. Por esta razón se establecen estas dos diferencias entre representación y sustitución. Su palabra dice, una representa y la otra sustituye el plano testamentario. Esto ha sido todo en nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y que tengamos buenas tardes.